Bendiciones a todos, Dios los bendiga. El viernes nos quedamos con un estudio emocionante. Los elementos esenciales de la conversión deben ser permanentes y durante esta semana veremos varios de esos elementos. El viernes comenzamos a ver el principal elemento esencial de nuestra conversión y que debe de ser evidente, y es el arrepentimiento. Pero nada de eso puede suceder sin la ausencia del Espíritu Santo. O sea, si no tenemos al Espíritu Santo actuando en nuestra vida, nada puede ser evidente. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería de justicia, pecado y de juicio. El título de hoy es El arrepentimiento que viene del Espíritu Santo. A los hombres y las mujeres no les gusta la idea del pecado. Se rebelan contra ella, la odian. Y ese es el motivo por qué deben sujetarse a la ley. Necesitan ser convencidos de pecado. Necesitan que se les muestre y señale su estado. La predicación sobre el arrepentimiento, pues, comienza por el intelecto y la comprensión. Si excluimos el intelecto y la mente, pues significa que también estaremos excluyendo la ley, y eso es terrible, puesto que es Dios mismo quien entregó la ley y la entregó por este mismo motivo. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y también consideremos el Salmo 51 de David y advirtamos el profundo sentimiento que expresa. Tomemos luego la famosa parábola acerca del fariseo y el recaudador de impuestos que nuestro mismo Señor Jesucristo contó. Se nos dice que el recaudador de impuestos se golpeaba el pecho en Lucas 18:13. No solo sentía que no podía mirar al cielo, que no tenía derecho a hablar y que solo podía mantenerse alejado, sino que se golpeaba el pecho. Romanos 7:24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en 2 Corintios 7:11 dice que hay una tristeza que produce arrepentimiento cuando viene de Dios. O sea, hay una descripción extraordinaria de las emociones que hay envueltas en el arrepentimiento verdadero. Pero nuestro bendito Señor Jesucristo mismo lo ha dicho todo en una de sus bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. No solo son pobres en espíritu, dice que lloran. Ahora bien, ¿no es esto algo que de un modo u otro hemos pasado por alto? ¿Cuántas veces vemos en la actualidad personas angustiadas por causa del pecado? ¿Cuántos de los creyentes saben algo de la angustia del alma? Hoy en día, ¿cuántos hombres y mujeres vemos derramando lágrimas por causa de su convicción de pecado? ¿Cuántas personas hemos conocido que hayan gemido a causa de su pecaminosidad? ¿Y lo hemos hecho nosotros? Todo esto se puede encontrar en las Escrituras. El arrepentimiento incluye el corazón y los sentimientos. No es una tristeza pasajera, no es un deseo de algo, no. Esta obra de la ley conduce a una emoción profunda, como ya lo hemos estado estudiando. La intensidad de la manifestación emocional puede variar según el caso. Somos diferentes emocionalmente, así como en todos los demás aspectos. Pero lo que preocupa recalcar es que siempre debe haber este intenso elemento de la emoción, y no es un arrepentimiento verdadero si no lo hay. Pensemos en ese himno hermoso de Charles Wesley: Jesús, amante de mi alma. Y no olvidemos jamás que fue ese joven hombre piadoso, moral y religioso quien dijo: ¿qué puedo darte, Señor, si todo injusticia soy e inmerso en pecado estoy? ¿Qué puedo? Dime, Señor.
tan solo puedo decir que justo y santo es tu nombre, y que te honre todo hombre por quien tú fuiste a morir. Se puede sentir la emoción, porque debe haber una especie de angustia, un sentimiento de temor y horror. El arrepentimiento siempre está relacionado con las emociones, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios. Y luego, en tercer lugar, el arrepentimiento también incluye la voluntad. Esto es vital, como dijo Isaías en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Debe renunciar a ello. No solo debe sentirlo, no solo debe ver su pecado, debe abandonarlo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, dice Joel 2:13. O sea, hagan algo al respecto. Una vez que vemos el pecado, una vez efectuada la obra de la ley, una vez persuadida nuestra mente, habiendo pensado en eso, debemos de actuar en consecuencia. Podría haber incluido igualmente el texto de Joel 2 en la sección anterior bajo el enunciado de la emoción. El problema de los cristianos es que estamos demasiado sanos. Nunca hemos gemido por causa de nuestros pecados. Nunca lo hemos sentido. Somos demasiado ligeros. Ese es el problema de la iglesia. Pero esta es la definición bíblica del arrepentimiento. Luego eso nos lleva a Lucas 3, a la predicación de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, en Lucas 3:8. Debemos hacer algo al respecto, dijo Juan. No es suficiente consentir algo mientras estamos predicando. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego Juan entró en los detalles. Vinieron personas delegadas para preguntarle, ¿qué haremos? En Lucas 3, 10, 12 y 14. Y les dio respuestas muy específicas a sus preguntas. Le dijo a la gente, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Luego vinieron asimismo los publicanos y le hicieron la misma pregunta. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Finalmente vinieron los soldados y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, la voluntad debe hacer su parte. Y esa misma enseñanza la encontramos en Mateo 21, en la parábola sobre los 2 hijos. Y hay un giro que es una parte esencial del arrepentimiento, donde la voluntad entra en acción y nos lleva de lo que está mal a lo que está bien. La misión que nuestro Señor encomendó a Pablo en el camino a Damasco, le decía que fuera y enseñara a los gentiles para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, en Hechos 26:18. O sea, la acción es una parte esencial. Y Pablo lo recuerda nuevamente a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 1:9, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso nos da una medida de la amplitud de ese acto del arrepentimiento. Abarca toda la persona. Pero el cuarto principio es, ¿cuáles son las cuestiones o asuntos que trata el arrepentimiento? Y aquí vemos nuevamente la grandeza del arrepentimiento. ¿Cuáles son los temas? El primero es Dios mismo. El arrepentimiento significa un cambio de idea acerca de Dios. Pensamos de nuevo porque teníamos una visión errónea de Dios y ahora tenemos otra. Y una visión completamente distinta de los hombres y las mujeres. Luego, el otro asunto es la relación entre Dios y el hombre, y vemos cómo eso necesita cambiarse. Según el hombre natural, no hay por qué preocuparse de ello, porque Dios es amor.
si es que cree en Dios. Dice, Dios es amor, hago un poco de bien y todo irá sobre ruedas. Cuando los hombres y las mujeres se arrepienten, tienen una idea completamente distinta de esta relación y también de la propia vida y de todo el propósito de la vida y la forma en que hemos de vivirla, y se produce un gran cambio en su idea de la muerte y la eternidad. En otras palabras, el arrepentimiento no solo incluye a toda la persona, incluye toda la visión de esa persona acerca de todo lo que tiene valor e importancia en esta vida y en este mundo. Y en el quinto principio, debemos considerar a qué conduce exactamente el arrepentimiento en la experiencia. ¿Cómo puedo saber que me he arrepentido? En primer lugar, implica un cambio en nuestra idea y pensamientos concernientes a Dios. En el momento que lo vemos, estamos arrepentidos, tenemos otra idea. Por naturaleza, nuestra idea de Dios es completamente errónea. Dice Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego hay otros que sí afirman creer en Dios, tienen un Dios que invocan, pero con su propia imaginación, con alguna proyección de sí mismos o de sus propias ideas. Aquellos que dicen, creo en Dios, no tienen ningún concepto de Dios. Su visión de Dios es errónea, es falsa y necesita un cambio absoluto. Y una vez más, ¿acaso no es esto algo que escasea, que se ha perdido, que ha desaparecido entre nosotros? ¿Caminamos en el temor de Dios? ¿Somos personas que dan la impresión de saber algo de la grandeza de Dios? Por eso son importantes los estudios acerca de la santidad de Dios que estaremos viendo exclusivamente los domingos. Durante la semana estudiaremos las doctrinas del Espíritu Santo que estamos viendo, y los domingos culminaremos con la santidad de Dios, creciendo en la santidad de Dios. Ahora, volviendo al tema, las personas que se acercan a Dios caminan cautelosamente. En el libro de los Hechos se nos dice que los creyentes caminaban en el temor de Dios y se acrecentaba, o sea, se fortalecían por el Espíritu Santo, porque el único que produce la santidad y temor a Dios es el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Pero de una forma u otra, parece que en estos últimos días hemos adoptado la idea de que la alegría cristiana significa que jamás debemos dar ninguna señal de temor de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice que le sirvamos con temor y reverencia en Hebreos 12:28. Porque es grande, porque es santo. Claro que podemos tener la alegría del Señor y caminar simultáneamente en el temor del Señor. Es un temor santo, no es un temor que lleva en sí castigo, como dice Primera de Juan 4:18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor, porque no es un temor suplicante. Pero sin duda, cuanto más cercanos estemos de Cristo y de Dios, y cuanto más formado esté Cristo en nosotros, pues mayor será nuestro concepto de Dios y lo reflejaremos en nuestra humildad. De alguna forma, una percepción de Dios parece haberse desvanecido en nosotros. Somos muy superficiales y ligeros. Hablamos de convertirnos y cosas semejantes, pero olvidamos que estamos ante un Dios santo, porque hemos perdido una reverencia hacia Dios y por lo tanto hacia toda la vida, y también hacia la justicia y la verdad de Dios. Pero todas estas cosas nos llevan a un conocimiento de la misericordia de Dios, de su compasión, su bondad y amor. Todas estas cosas van unidas. El cristiano conoce al unísono la justicia de Dios y el amor de Dios,
La justicia y la misericordia van unidas. Ese es el cristianismo esencial. Solo el cristiano puede mantener estas dos cosas al mismo tiempo. Ciertamente, lo antibíblico es esta dicotomía errónea, artificial, que aparentemente hemos introducido. Las personas desean recalcar tanto el amor de Dios que olvidan la justicia de Dios que sigue en pie. En Cristo se unen. En la cruz del Calvario la justicia se satisface plenamente y el amor fluye, pero al mismo tiempo el amor a Dios del cristiano es un amor santo. La alegría cristiana es una alegría santa. Todo debe ser santo. Y estos son algunos de los nuevos pensamientos y la nueva idea de Dios que tienen las personas que se han arrepentido cuando vuelven en sí. Otro cambio adicional es que lejos de estar satisfechos de sí mismos, como solían hacerlo antes, ahora tienen un sentimiento de culpa y de indignidad. Tienen el sentimiento de haber pecado contra Dios. Y no solo eso, tienen, como tan asombrosamente muestra David en el Salmo 51, un sentimiento de contaminación. Cuando dice en el Salmo 51, 5 al 7, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, lávame. O sea, necesitamos ser limpiados. Estoy contaminado y como dice Pablo en Romanos 7:18, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Te pregunto, ¿podríamos decir lo mismo nosotros? ¿Lo hemos comprendido? Como quiera que interpretemos, debe de significar que hemos sentido eso en algún momento u otro. Y esta es la pregunta. ¿Hemos sentido alguna vez esa contaminación? ¿Nos conocemos lo suficientemente bien como para saberlo? Como para decir, como decía Charles Wesley, inmerso en pecado estoy. Cuanto más grande es el santo, más consciente es de ello. En otras palabras, su arrepentimiento es más profundo. Conocen la corrupción de sus corazones, la vileza que hay en ellos como resultado de la caída y el pecado original, y luego comprenden por encima de todo eso su propia debilidad, su propia inutilidad. Aquellos que piensan que pueden vivir el sermón del monte por sus propias fuerzas son solo ignorantes. Eso es lo único que se puede decir de ellos, porque la primera afirmación de ese sermón, del sermón del monte, en Mateo 5:3, es: bienaventurados los pobres en espíritu. Son las personas que comprenden que no pueden hacer nada separados de Cristo. ¿Qué más cosas cambian? Bien, sus formas de ver la vida y la forma de vivirla, porque ahora tienen un sentimiento de odio hacia el pecado. No solo son conscientes de actos pecaminosos y de su naturaleza pecaminosa, sino que odian el pecado como tal. Tienen un odio profundo por él como algo opuesto a Dios que jamás debiera haber entrado en este mundo. Pero por otro lado tienen un sentimiento de la belleza y la gloria de la ley santa de Dios. Estas cosas ya no les son aborrecibles. Comprenden que la ley de Dios es perfecta y pura y santa y justa. Ya no les resulta doloroso. No hablan de la vida cristiana como algo angosto. En un sentido, casi quieren que sea más angosta aún. Y no están intentando vivir tan cerca como puedan del mundo. Odian todo eso y desean ser santos. Ahora te pregunto, ¿cuál es entonces el resultado de todo esto? Bueno, déjame resumirlo. El arrepentimiento debe derivar en un sentimiento de congoja y tristeza por causa del pecado. Incluye un aborrecimiento de uno mismo,
un odio hacia la naturaleza pecaminosa propia. ¿Nos odiamos a nosotros mismos? Te pregunto. Podemos decir como Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí. Así es como debemos de reaccionar. Asimismo, esto conduce a un sentimiento de temor santo porque hemos pecado contra ese Dios santo que es justo y es el Señor del universo y el juez eterno. El aborrecimiento de nosotros mismos a la luz de la justicia y santidad de Dios nos lleva a un deseo de liberación y eso, por su parte, nos lleva a hacer todo lo posible a fin de posibilitar esa liberación. Las personas que se arrepienten hacen todo lo posible para salvarse y puede que al hacerlo se extravíen durante un tiempo, pero es una señal de que están intentando hacer todo lo que está en sus manos para ser libres. Y luego eso pasa a la confesión de pecado a Dios y a un deseo consumidor de agradarle. No solo significa que son pobres en espíritu y en llanto, sino que claman a Dios para que se apiade de ellos, como dice David en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios. Nuestro Señor lo expresó a la perfección en su parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Cuando dice, Dios, sé propicio a mi pecador, esa es la postura de los que se han arrepentido. No, no dicen o no pueden decir más que eso llegados a ese momento. Están quebrantados, lo comprenden todo, no pueden ser sino o no pueden sino arrojarse a los pies de la cruz, a la misericordia de Dios. No pueden pedir nada más, pero piden eso en un sentido, en una definición del arrepentimiento. Ahora bien, para ir concluyendo, para concluir hoy está breve, más breve que los otros estudios, porque mañana veremos un tema que te va a impactar, que ahorita te lo diré. Recuerda que estamos viendo um, lo que la palabra habla de la conversión, de las principales consecuencias de nuestra unión con Cristo. Solo para completar esto, acerca del arrepentimiento, consideremos brevemente las diferencias entre el remordimiento y el arrepentimiento, porque no son la misma cosa. En el remordimiento puede haber tristeza por causa de un fracaso y uno puede estar muy enfadado consigo mismo por haber hecho algo que sabía que era erróneo y que no debería haberlo hecho. Ciertamente el remordimiento puede ir más allá, puede incluir aún el temor a las consecuencias. Pero no olvidemos jamás que el remordimiento puede llegar tan lejos como eso. Pero eso no es lo que Pablo denomina la tristeza según Dios. Leamos de lo que se trata. Leamos 2 Corintios 7:9-11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, se puede ser contristado sin arrepentimiento también. Y dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios es esta, la que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Aquí podemos ver la pasión, el sentimiento, la emoción, lo visto con sus mentes, lo sienten y han hecho algo al respecto. Así pues, ¿cuáles son las diferencias entre el arrepentimiento y el remordimiento?
Escucha bien esto, con eso te voy a dejar. El verdadero arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, incluye estos elementos. Nos infunde un sentimiento de haber ofendido a Dios, de haberle entristecido y herido. Nos da un sentimiento de contaminación y de completa inutilidad. Nos hace decir: los pecados que te afligen, los odio con gran denuedo, esos mismos que te apartan y te alejan de mí, Señor. Nos da un anhelo y una determinación de desprendernos del pecado, este deseo vehemente, esa actividad, ese celo, esa vindicación de lo que habla Pablo, ese arrepentimiento según Dios. Podemos resumirlo nuevamente en una de las bienaventuranzas, y esta es la prueba definitiva del verdadero arrepentimiento y aquello que más lo diferencia del remordimiento. El arrepentimiento, escúchalo bien, nos da hambre y sed de justicia. Nos hace desear ser como Cristo y más como Él, de ser justos y limpios. No sentimos simplemente una tristeza por haber caído de nuevo y a causa de nuestro sufrimiento tras ello, y por habernos decepcionado a nosotros mismos en absoluto. El remordimiento es negativo, el arrepentimiento es positivo. Como decía Charles Wesley: por un corazón que a Dios adore, un corazón tan libre de pecado, un corazón así que sienta siempre la sangre que por mí ha derramado. Eso es el arrepentimiento. Ahora te dejo con esta pregunta. ¿Sabías que la fe salvadora solo viene por el Espíritu Santo? ¿Lo escuchaste? Todos tenemos una fe general, pero estoy hablando de la fe salvadora que solo viene por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? Pues eso es lo que veremos mañana. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos tu santidad que es perfecta, Señor, tu santidad, Señor, sin la cual nadie te veremos, como tú lo dices en tu palabra, que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algunos anhelan la santidad, pero sin buscar la paz con el prójimo. O algunos quieren tener paz sin buscar la santidad. No podemos separar una cosa de la otra, porque es como lo acabamos de ver ahorita, como querer confundir el remordimiento con el arrepentimiento, o querer confundir el arrepentimiento con remordimiento. Tú defines claramente las dos cosas. Señor, hoy que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros, como tú lo dijiste en Juan 16:8, y aún en un versículo antes, en Juan 16:7, tú dijiste: les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas, y además Él les convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Pero como hemos estudiado, Señor, ya por semanas, y nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el Dios más olvidado de la Trinidad, porque podemos hablar del Padre, del Hijo, pero ¿qué del Espíritu Santo? Cuando tu palabra nos muestra claramente que Él es el que está actuando hoy en día, Señor. Desde que tú derramaste la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis, tú nos muestras la obra del Espíritu. Es el tiempo de que abramos nuestro corazón a Él y que le dejemos tomar las riendas de nuestro corazón para que seamos llenos diariamente de Él y que Él dirija nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra a Jesucristo, porque
Tú enviaste la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que no es otra cosa que tu Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu sin medida en cada uno de nosotros, sin limitaciones. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.